que es tan importante hablar de ese tema, la presencia de Dios y sobre todo la presencia de Dios en mí. De esto el cristiano debería estudiar mucho, porque la identidad de un hijo de Dios cambia de una manera sobrenatural en la medida que usted sabe quién es su padre, quién es su hermano mayor, con relación a Dios, qué está llamado usted a vivir, a hacer. Y estas cosas no solamente nos dan identidad, estas cosas facilitan que la presencia de Dios permanezca con nosotros y en nosotros. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, el Espíritu de Dios estará con ustedes y en ustedes. Dos formas de actuar del Espíritu Santo, por dentro y por fuera. Nos acompaña, pero también nos posee. Entonces, quiero ubicarlo en algo que es muy importante, en algo que es bien importante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a hablar de una cosa que tiene que ver con conexión, con unidad. Siempre he querido avanzar en un estudio que se llama Conexiones de Reino. Esto que le voy a hablar hoy, y de pronto no sé si mañana lo pueda hacer, no estoy seguro de qué me dé el Señor mañana. Tiene que ver, son fracciones de ese estudio que le he pedido y ya con el tiempo el Señor a su debido tiempo me permitirá avanzar en ese estudio de conexiones de reino. Eso tiene que ver con eso. Primera carta a los Corintios 6:16 dice, léalo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hablemos de esto. Hablemos de lo que dice la Biblia, que usted y yo siempre vamos a estar unidos a alguien. No hay muchas cosas con qué o con quién estar unido. No. El hombre se engaña cuando dice que hay cosas neutras, que una cosa aunque no es de Dios, tampoco es del diablo. No, no es así. No. En este mundo solamente existen dos opciones, dos fuerzas. Un solo reino, sí. Un solo rey, está bien. Sin embargo, existe la presencia de un enemigo que aunque vencido, tiene derecho sobre aquellos que le obedecen. Estamos hablando de Satanás. Y cuando nosotros hablamos de conexiones, significa estar adherido. Bueno, le voy a decir lo que significa la palabra unir. Une 28:53 dice así, cola, encolar, pegar, es decir, pasivamente o reflexivamente pegarse, figurativamente arrimar, arrimarse, juntar, pegar, unir, seguir. Tiene que ver con que la persona se adhiere, tiene que ver que con la persona se ata o con aquello que está viviendo. Entonces, cuando la Biblia habla de unirse, se está refiriendo a conectarse, a hacerse uno, como amarrarse a la persona, como que se unta un pegamento bien fuerte y se pega a esa persona, o a ese pensamiento, o a esa costumbre, o a esa idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de conexiones, tenemos que hablar de eso. En esta tierra, en este mundo, en el lugar donde usted y yo estemos, allí hay formas de estar conectado con Dios o de estar conectado con otra cosa. ¿Qué determina eso? Las cosas que nosotros busquemos, las cosas que el ser humano busca, eso hace que la persona se una, se conecte con lo que representa esas cosas que está viviendo. El ejemplo es este. Si una persona está trabajando en una empresa y la persona vive mirando la forma de perder tiempo,
de dejar su trabajo por un momento, de hacer otra cosa. Esa persona está conectada con la pereza, está conectada con la pérdida de tiempo y hasta con el robo, porque está robando tiempo que no le pertenece, está robando algo que no le pertenece porque a él le están pagando un tiempo para que se lo dedique al trabajo, pero él está conectado con otra cosa. Cuando la persona camina por el mundo lamentándose, quejándose, él está conectado con el reclamo, con la queja. Y esa queja viene de algo que se llama, y nosotros lo hemos estudiado, se llama la amargura. Cuando la persona está conectada con la amargura, ya nosotros sabemos que nada le parece bueno, nada le gusta, no agradece nada, no tiene gratitud con nada. Todo lo que tiene le parece mal. Le gustaría tener otras cosas. Le gustaría tener lo que no tiene y cuando llega a tener lo que no tenía, eso que tanto anhelaba ya no lo disfruta, porque esa persona está conectada con algo que se llama la amargura. Y la amargura es un veneno que alguien se toma deseando que otro se muera. Y ese veneno va acabando, porque está conectado, hermano. Mire, usted se pone a mirar, nosotros nos ponemos a ver, y es algo que es interno, es algo que no se ve, es algo que de pronto un médico no puede decir, bueno, aquí hice la extracción de 1 centímetro de amargura. No, eso no va a pasar. Un médico no es capaz de hacerle una cirugía a una persona para librarlo de la amargura. Eso no pasa. Tampoco pueden decir que la amargura está localizada aquí en un ladito del corazón o bordeando el hígado. No se ve. Pero sabe que sí se ve el resultado de la amargura, sí se ve. Porque cuando una persona ha estado conectado a la amargura mucho tiempo, entonces esa persona se enferma de su cuerpo, se enferma de su mente, es una persona que no perdona, es una persona que no agradece, es alguien, hermano, que no disfruta nada, se queja de todas las cosas. ¿Pero por qué? ¿De dónde? Pero espérate, explícame. Esa persona ha estado conectada con algo que se llama la amargura. Entonces, así como hay conexiones con Dios, así también hay conexiones con el enemigo. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros nos conectáramos con Dios y con todo lo que nos acerca a Dios. Otra vez, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros pudiéramos tener la capacidad de identificar aquellas acciones, aquellas cosas que nos conectan con Dios y poder identificar qué cosas en esta tierra, de qué forma en esta tierra podemos usar lo que hay a nuestro alrededor para conectarnos más con el reino de los cielos. Pero como la iglesia, o más bien algunos cristianos, no son conscientes, no son muy conscientes de la vida que están viviendo. A veces a uno le enseñaron a vivir una vida así, una vida como descuidada, una vida así. Voy a la iglesia y me parece que por ir a la iglesia me tiene que ir bien, por ir a la iglesia las cosas se tienen que poner a funcionar por ir a la iglesia. Pero resulta que no, porque cualquiera de nosotros puede estar yendo a una congregación, cualquiera de nosotros puede estar aún ayunando y orando, pero si está conectado con otra cosa, si esa mujer, si esa persona, si ese varón está conectado, está conectada con otra cosa, el resultado no va a ser el mejor. El resultado no va a ser de salud, de paz, de gozo, de alegría, de prosperidad. Las cosas no le van todo lo bien que él quisiera. Pero la gente no entiende, hermano. La gente no entiende. Mire, cuando usted, sin deseo de criticar, solo de aprender, cuando usted se pone a mirar cómo personas que han estado mucho tiempo en el Evangelio no prosperan, no se les ve fruto, como de que hay paz en la familia, hay prosperidad en la familia, hay gozo, hay alegría, hay crecimiento del conocimiento de Dios. No,
Son familias que tienen dificultades, se mueven en dificultades, todo se les hace difícil, todo se les vuelve un problema, hasta la economía es difícil. Impresionante, hermano. Mire que yo conocí hace algunos años una familia que servía al Señor. El esposo y la esposa, músicos, hermanos, componían unas letras tan hermosas y cuando ellos cantaban, la congregación donde ellos ministraban se quebrantaba y era hermoso, y era un mover de Dios muy hermoso, muy lindo. Pero los hermanos en dificultades, en problemas, con una economía terrible, con una familia en conflicto, en contienda, la esposa con unas enfermedades que no se le querían ir, él con un problema que venía de años y no pasaba. Y entonces la pregunta de ellos es, pero si le servimos a Dios, ¿qué pasa? Yo creo que muchos cristianos se han hecho esa pregunta. Hermano, hermana, pastor, pastora, pero espérese, es que nosotros le servimos al Señor hace muchos años. Sí, está bien. Y Dios los usa. Ese ratico, óigame, ese momentico, esa hora, esas 2, esas 3, esas 5 horas que le dedicaste al Señor, Dios los usa. Pero vaya, mire cuál es la conexión que ellos tienen en su casa, en su vida normal. Eso les dije yo, les dije, si ustedes quieren que yo les ayude, ustedes me tienen que hacer todo un organigrama de cuál es su tiempo entre los dos. Nos levantamos, hacemos esto, hacemos lo otro, luego hacemos acá, luego venimos acá. Háganmelo. Cuando me hicieron el organigrama, que no se demoró poquito, como 3 meses, entonces me puse a hacer cuentas entre él y ella y gastaban un promedio de 4, 5 horas al día en pantallas, televisión, redes sociales, 4 o 5 horas al día. Haga cuenta por 7 días de la semana, por 30 días del mes, por 354 días al año. Haga cuenta. Haga cuentas. Y los devocionales. Hacían devocionales en un tiempo y me dijeron que por estar yendo a las iglesias a ministrar y todo lo demás, que casi no lo podían hacer. Llegaban, oraba ella un momentico por acá, él un momentico por allá, y ya, no podían decir que oraban en el día más de 15, 20 minutos. No, no podían. Eso sí, en el trabajo, en la labor, los domingos eran 2 horas ministrando y de pronto asistiendo a reuniones con el grupo de alabanza. Pero en nada, escúcheme, en nada se comparaban las horas que le invertían al ocio conectados. Y claro, yo sin temor les dije, ese tiempo que ustedes están usando en las pantallas, no lo están usando para aprender la palabra, no lo están usando para llenarse de Dios. Deben de estar por ahí haciendo otras cosas. No dijeron nada, guardaron silencio, pero entendieron, hermano. Con lo que estemos nosotros conectados es muy importante. Si la presencia de Dios nosotros la cuidamos, como hablamos la semana pasada, si nosotros cuidamos la presencia de Dios que está en nosotros y nos dejamos dirigir por ella, la misma presencia de Dios que está en nosotros nos va a llevar a llenarnos cada día un poco más de Él. Y si nosotros, escúchelo, si nosotros nos llenamos cada día más de su presencia, las decisiones que tomemos son buenas decisiones. ¿Sí o no? Las cosas que aceptemos serán para bienestar. El empleo que llegue a nuestra vida, el oficio que llegue a nuestra vida, será para bendición. Y el Señor, como es integral la bendición, nos va a ayudar a que en lo que estábamos enfermos seamos sanos, en lo que estábamos afligidos seamos libres en el alma, que podamos nosotros ser prósperos económicamente, financieramente. ¿O será que Dios es Dios de pobres, papá de pobres? ¿Sí? Bueno, eso hay que pensarlo porque a veces la mente del cristiano
se mueve en cosas parecidas, ¿no? De que como que no, como que tener dinero, eso no me importa, tener solvencia económica, no importa si me acuesto con un pan en la noche o con una taza de agua de panela, no importa, yo lo que quiero es la gloria de Dios. Pues la gloria de Dios te trae bendición en todas las áreas. La gloria de Dios, hermano, te llena de bendición, de paz, de libertad, de prosperidad. Y aún la economía es cada día mejor. Pero entonces tenemos que empezar a pensar en conexiones. Conexiones. ¿Con qué estoy conectado? En la calle, ¿con qué estoy conectado? En mi trabajo, ¿con qué estoy conectado? Llego a la casa y ¿con qué estoy conectado? Alguien me decía, pastor, me demoro para dormirme, me demoro. Y me levanto en la madrugada y ya no me vuelve a dar sueño. Entonces yo le oraba al Señor, pues yo no sé, es una persona normal, común y corriente, es una persona que le sirve al Señor. Y me da por preguntarle, ¿y qué haces antes de dormir? No, es que a mí me gusta, yo sigo una serie y no me acuesto hasta que no me veo un capítulo de esa serie. Ni siquiera le pregunté cuál serie. Podía ser una buena serie, ¿no? Una serie que te instruya de palabra y todo lo demás. Pero el solo hecho de que se quedaba hasta tarde viendo, si lo que veía le activaba en algo las emociones, ¿usted cree que le iba a dar sueño rápidamente? No, hermano. Yo no soy médico, no. Y sin embargo, el Espíritu de Dios me dio claramente la instrucción de decirle, hermano, una hora antes de acostarse a dormir, no vea televisión. Dedíquese a contarle el día al Señor. En esa hora antes de acostarse, cuéntele al Señor qué hizo cuando se levantó, qué desayunó si desayunó, si no desayunó y estuvo en ayuno, cuénteselo. Cuéntele al Señor cómo le fue en su empleo, en su trabajo. ¿Cuáles fueron las palabras que compartió con su esposa? ¿Qué dijeron? ¿Terminaron peleando? ¿Tuviste algo que ver con tus hijos? Él tiene 2 niños. ¿Los regañaste? ¿Los trataste mal? ¿Les alcahueteaste? Tenés que empezar a decirle al Señor eso. Irle contando, ¿cómo te parece, Señor? ¿Cómo te parece? Y entonces llegó al mediodía y fui a almorzar, pero pasó esto, me llamaron, me dio mal genio porque no me dejaron almorzar tranquilo. El patrón me dijo que tenía que ir a hacer esto y le va contando al Señor y se va descargando. ¿Sabe qué? Solo con eso se le quitó el problema, porque resulta que él estaba conectado con la fantasía de la pantalla, con la fantasía. Y cuando se iba a acostar, las escenas se estaban dándole vuelta en su mente, las escenas de lo que había visto, y se hacía para un lado y piensa en ellas, se hacía para el otro lado, ¿y en qué irá a resultar esto? Y le hice una pregunta que solamente el Espíritu de Dios le puede hacer eso a uno, le puede decir eso a uno. Le dije, ¿algunas veces no te ha provocado pararte de ahí a volver a poner la serie, a ver qué pasó en el otro capítulo? Él me miró y se rió y dijo, yo lo he hecho, pastor. Yo lo he hecho más de una vez, que le doy tanta vuelta a eso y digo yo, ¿en qué irá a terminar eso? No, y pararse, ir a la sala, prender el televisor, o si lo tiene ahí en el cuarto, pues ahí, a seguir viendo, a seguir tensionado. No, mano. Entonces, mire qué cosas tan sencillas nos pueden enseñar, nos pueden mostrar esto que el Señor quisiera que nosotros entendiéramos. ¿Con qué estamos conectados? La Biblia dice, el que se une a una ramera, a una mujer que vende su cuerpo, se hace una sola carne con ella, se conectó, se unió, se fusionó. Mm, Pero por el contrario, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, se fusiona con el Señor, se conecta con el Señor. Y a veces el cristiano, aunque cristiano, no le importa estar conectado con negocios raros, con negocios turbios, aunque no los haga, escuchando, aprendiendo cosas que no le son de bendición, ni para su condición, ni para su identidad. La Biblia dice que hay palabras que nosotros no deberíamos ni siquiera pensarlas, palabras, temas, cosas del mundo corrupto
que nosotros no deberíamos darle vueltas a eso. No, porque eso es una conexión. Eso es conectarse. Y mire lo que dice el Señor. Vamos a leer desde el versículo número 21. Ese Juan 17 yo le recomiendo que lo estudie, que lo lea mucho. 21, versículo 21. Juan 17, 21. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el 18 para que se conecte con lo que el Señor está diciendo. Está el Señor Jesús orando, hablando con el Padre y lo está haciendo públicamente. Está diciendo el Señor Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Deténgase ahí, por favor. ¿Cuál fue la victoria de Cristo? ¿Por qué Cristo no terminó enredado por allá con el problema de los fariseos? ¿Por qué el Señor no convirtió un negocio su ministerio? Que muy posiblemente Judas con ese pensamiento empresarial, me imagino que tuvo ideas para, venga, ¿por qué no pedimos? ¿Por qué no hagamos recolectas? Hagamos algo. ¿Por qué el Señor no terminó engañando a la gente? ¿Por qué no se aprovechó de los amigos ricos? ¿Por qué no les cobró a aquellos que les hizo milagros? Que hubiera tenido plena autoridad, hubiera tenido pleno derecho. ¿Por qué no? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque estaba conectado con Dios, porque estaba unido al Dios de los cielos. Él mismo lo dice, él mismo lo dice, que si no hubiera sido por el Padre, quién sabe qué habría pasado con él. Léalo, dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la diferencia. Ese es el problema por el cual mucha gente nos mira y dice, los religiosos. Y el religioso es aquel que habla bonito, pero que no da ninguna muestra en su vida de que le haya aprovechado eso que está hablando. El religioso simplemente tiene prácticas religiosas, ritos, pero su vida no es testimonio, su vida no muestra un cambio real. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el cristiano no le fue enseñado ni a buscar esa presencia ni a cuidarla. Una cosa es buscar la presencia del Señor y otra cosa es cuidarla. Escúchelo, mi hermano. Una cosa es que yo o usted o cualquier cristiano se arrodille todas las noches y le busque al Señor y le diga, Señor, lléname, Señor, ayúdame, Señor, cuídame. Y que se levante de ahí a meterse a una red social, a compartir con los chimosos, a criticar lo que no le gusta. Sí, es que eso es. Una cosa es buscar la presencia del Señor y otra cuidar la presencia de Dios en mí. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí sabe lo que? Claro. Y qué bonito es por la mañana, mediodía, en la noche. Siempre, hermano, buscar esa presencia, pero en el día, cuidarla. ¿Qué tenemos que hacer en el día? Cuidarla. Cuidar de que el Señor, el Espíritu de Dios no se vaya a contristar, no se vaya a entristecer, no se vaya a apagar. Porque a veces el cristiano es cristiano por ratos, es cristiano por momentos y ora, pero más allá de un tiempo no lo hace. Y su vida la vive común y corriente, conectado con las cosas que dice primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo número 16, léalo conmigo. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer?
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y es todo lo que hace parte del sistema pagano, mundano, que es demoníaco, dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, a ver, haga esta reflexión, mi hermano, mi hermana. Si nosotros en el día permanecemos pensando en cómo adquirir dinero, aunque sea fácilmente, meditando, Señor, cómo, porque es que así es, se mezclan las cosas de Dios con lo pagano. Si ese cristiano, si esa cristiana, no se le da nada durante todo el día, estar disfrutando de lo que hay por ahí en desorden, de la forma en que visten en el mundo, de la forma en que hablan, si está ahí metido en eso y participa, se ejercita en eso, deja que los deseos de los ojos lo lleven. Si está deseando cosas que a Dios le desagrada durante todo el día y por la noche se arrodilla y dice, Señor, gracias por este día, hermoso día, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Con qué está conectado? ¿Con Dios o con el mundo? Sencillo, hermano, con el mundo. Si en el día hace negocios ilícitos, si firma documentos alterados, si acepta mentiras, si por ganarse unos pesitos más evade impuestos, soborna, comete cohecho, por más que vaya a una congregación en la noche o que se mete en ayuno 3 días, si él no se desconecta del mundo, del sistema demoníaco pagano, ilícito, ilegal, él está conectado es con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne. Y ahí viene lo tercero, que es la vanagloria de la vida, el deseo de tener mucho dinero, el deseo de ser alguien reconocido. Entonces a muchos cristianos los ha llevado a conectarse con la codicia. Y después de que se conectan con la codicia, no pueden decir que están conectados con la presencia de Dios. No pueden decir que permanecen conectados con el Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Versículo número 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces volvemos nosotros a Juan 17. Juan capítulo 17. Leemos el versículo 22 y 23. La gloria que me dice yo les he dado, vuelve y repite, para que sean uno. Está hablando de conexión, está hablando de comunión, está hablando, hermano, de ensamble. La gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire, yo insisto mucho en esto porque yo tengo que estar pendiente de que en mi vida no suceda esta desviación del concepto bíblico. Y es que, hermano, la iglesia no ha entendido eso. Por más que lo pueda leer, la iglesia no ha entendido que si el Señor Jesucristo compartió con usted y conmigo su gloria, ¿qué compartió el Señor Jesús? Lo más grande que le dio el Padre, su gloria, su poder, su señorío, su gracia, sus capacidades sobrenaturales. Se las dio para que se conecten con el resto de la iglesia, óigame, con el cuerpo de Jesucristo, para que juntos podamos hacer la labor que Él nos encomendó aquí en la tierra. Pero es todo lo contrario. Un cristiano, una cristiana, un ministro, todos somos ministros, servidores. El Señor empieza a usarlo para restaurar familias, para sanar enfermos. Uy, hermano. Uy, no, ya no hay trapito con qué cogerlo. Ya no, ya mejor dicho, si saluda es lo del mundo, hermano. ¿Y unidad? No, Él es el único, Él es el más bonito, Él es, como Él no hay nadie. Y se aleja del cuerpo de Cristo, escúcheme, se aleja del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas en esto de conexión, otra vez, en esto de la conexión,
con el reino, con la gloria de Dios, no podemos olvidar que todos estamos haciendo parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que ninguno de nosotros puede decir que es más útil o que es más indispensable en el cuerpo de Cristo. No. Todos los miembros, todos los participantes del cuerpo de Cristo somos importantes. Pero cuando la persona se conecta con el orgullo que es de la carne, con el orgullo que es de la naturaleza adámica, entonces se desconecta de Dios. Y si usted se pone a meditar en esto, a usted le es muy fácil identificar quién está conectado con Cristo y quién está conectado con otra cosa diferente. Mire, y la amargura es una cosa, hermano, que ha estado camuflada durante mucho tiempo en la iglesia. Claro, claro, personas, hombres, mujeres que predican en las calles, en los buses, en los parques, que el Señor los usa poderosamente. Pero que si usted conversa con su esposa, si usted conversa con su esposo, con su familia, no se lo soportan. Les gustaría que no volviera a la casa, llenos de ira, de mal genio, manifestando un orgullo que es una enfermedad, hermano. Es un método como de protegerse del rechazo, pero manifestando un orgullo tan impresionante. ¿Y por qué? Es un hijo de Dios. Es una persona muy osada por el Señor. ¿Por qué así? Porque, hermano, él no se ha podido desconectar por falta de que alguien le diga, hermano, hermana, usted está conectado con la amargura, usted está conectado con el pasado, con todo ese daño que usted sufrió en su niñez, en su juventud, y eso no lo deja conectarse con Dios, no deja que la presencia de Dios se manifieste a través de usted. No olvide lo que hablamos la semana pasada. La presencia de Dios en usted y en mí se debe de manifestar. ¿Qué debe pasar? Se tiene que notar. ¿Qué tiene que pasar? La gente la tiene que ver. Tiene que decir, el tipo es raro, esa mujer tan rara, que cuando usted interactúa mucho tiempo con alguien que no lo conoce, va a terminar diciéndole, gracias por su paciencia, gracias por su amabilidad, gracias por su generosidad, gracias por la forma en que me saluda y los buenos deseos, por la alegría que siempre tiene cuando llega a este lugar, aunque no conozca que es cristiano. Eso le dirían a cada uno de nosotros que la presencia de Dios se está notando. ¿Qué está haciendo? Se está notando en usted y en mí. Pero para eso tenemos que estar permanentemente conectados con el Señor. Que si por un momento nos conectamos con el mundo, con la carne, con los ojos, el mismo Espíritu de Dios que está de una manera firme, fuerte en nosotros, nos va a hacer el llamado de atención, nos va a decir, hola, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás deseando eso? ¿Por qué estás codiciando aquello? Pero cuando uno está más conectado con el alma y con los daños que tiene el alma, ya no escucha al Señor. Ya el Espíritu de Dios le dice, hola, y él no escucha. No, no. Y vuelve y, hola, estás equivocado, no vas a hacer eso. Que va, que yo no voy bobo, olvídese, es que... que el Señor nos ayude, a usted y a mí. Conexiones de reino. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos. ¿En quién debe estar el Señor Jesús? ¿En quién debe estar el Señor Jesús? Diga, en mí. Claro. Y si se nota, el Espíritu de Dios nos pregunta, Héctor, ¿y si se te nota que yo estoy contigo? El Señor nos ayuda, hermano, porque a veces en la naturalidad se camina mucho tiempo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos.
Mire lo último que le voy a decir. Cuando nosotros encontramos esto de que la presencia de Dios en mí me lleva a ser perfecto, a usted la lleva a ser perfecta, ¿sabe en qué meditamos nosotros? En que hay personas que pasaron muchos años yendo a una iglesia, orando y ayunando, leyendo la Biblia, pero el cambio en su carácter y en su temperamento ha sido muy poco. Ha sido muy poco. Y esa es la pregunta de muchos cristianos y muchos que no son cristianos. A mí me decía un hombre de 43 años, me decía, pastor, dígame para qué mi mamá ha asistido 17 años a la iglesia. Dígame para qué ella se la ha pasado todos los domingos y va 3 veces en la semana, sirve allá, la ponen a barrer, la ponen a trapear. ¿De qué le ha servido? Si mi mamá no perdona ni a los hijos ni a mi papá, no perdona a nadie. Es un menosprecio horroroso. Desde hace 17 años ella no ha cambiado ni un poquito. Es la misma mujer amargada, con mal genio. Y yo escucho cómo ella escucha sus audios, pastor. Ella no se los pierde ni a las 11 de la mañana ni a las 10 de la noche. Y yo digo, si yo entiendo y me estoy corrigiendo, sin ir a una iglesia cristiana, ¿qué le pasa a mi mamá? Y yo me animé, pastor, a venir a preguntarle, ¿qué es lo que puede estar sucediendo en mi mamá? 17 años. Y hace muchos años lo escucha usted. ¿Y sabe qué es lo único que hace cuando me ve cerca? Oiga, 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 ¿sí está oyendo? Estos muchachos. Y ella no cambia. Sencillo, la amargura en ella no le ha permitido conectarse con Dios y con su palabra. Escucha la palabra, pero la amargura hace de colchón para que la palabra rebote y le diga, eso no es para ti, tú eres perfecta. Entonces nunca irá a la perfección, jamás irá procesando, jamás irá en ese camino donde Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice así, búsquelo, que esa es la verdad que nos debe de asistir a todos nosotros. Filipenses 1:6 dice la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, yo estoy persuadido, yo estoy enterado, ¿usted también? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, el cambio, la transformación, la limpieza, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no está diciendo mentira el Señor Jesús cuando dice, tú en mí, yo en ellos, para que sean perfectos. Así que la conexión con el reino de los cielos se tiene que notar. Óyeme, Héctor, usted ponga su nombre ahí, Héctor, ¿cómo se llama usted? La conexión con el Señor Jesucristo se tiene que notar en mí, se tiene que notar. No es posible que digamos que somos cristianos de años y constantemente estemos comiéndonos las uñas de azar, porque es que, uy, pastor, usted no sabe el problema que tengo yo. Uy, no. ¿No se le nota? ¿Va a la perfección? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido transformado, transformada? No. ¿Por qué? Porque está desconectado. No existe una conexión con el Rey, con el Todopoderoso, con el que cambia. Permanece conectado con los problemas. Permanece conectada con los malos que han sido sus hijos. Con el mal marido ese que me tocó a mí. Y nunca se ha conectado con Dios. Oye la palabra, pero solamente escucha bien la palabra que le da a ella la autoridad, le da a él la autoridad de atacar a los demás. ¿Sí escuchó? ¿Se da cuenta? No más. Porque solamente cuando nosotros procuramos conectarnos con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, es que empezamos a sentirnos incómodos con la forma en que nos hemos movido en esta tierra hasta el día de hoy. Nos incomodamos y empezamos a pedirle al Señor, Señor, cámbiame. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame. Ahí sí. Y entonces el proceso de perfeccionamiento se manifiesta en usted y se manifiesta en mí. Y la gente empieza a decir, ¿cómo ha cambiado el papá? ¿Cómo ha cambiado el marido? ¿No?
¿Cómo ha cambiado ese hijo? ¿Cómo ha cambiado esa hija? Uy, no, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Está asistiendo a alguna terapia? No, ¿cuál terapia? Está asistiendo es a Cristo. Está aprendiendo del Señor, está conociendo la verdad y la verdad lo está haciendo libre. ¿Quién dice amén a eso? Eso sí, hermano. Pero si no hay conexiones, si lo que tenemos con Dios son momentos, escúcheme, por favor, llévese esto. Si lo que el cristiano tiene son momentos con el Señor, donde le dice, Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús, amén, y vuelve y se conecta con lo natural, con lo normal, con lo pagano, pues hermano, ahí no se le va a ver cambio. Ahí no se le va a ver cambio. Hermano, usted y yo podemos parecer muy espirituales. Mientras que no haya cambio, mientras que el Señor no te dé la fuerza para hacer lo que sabes que tienes que hacer, mientras que el Señor no te inste, no te redarguya a dejar la vida que has llevado, indisciplinada, desordenada, hermano, allí no está el Señor. Allí no hay una conexión con Dios. Puede ser una persona religiosa que lee mucho la Biblia, pero el fruto tiene que ser de un verdadero arrepentimiento, ¿sí o no? El fruto de la conexión con Dios es el cambio, es la transformación, es el perfeccionamiento.